La informática y los textos del Nuevo Testamento. Hace poco hacíamos un vídeo sobre el uso de inteligencia artificial para determinar autoría de comedias y de textos antiguos. Bueno, pues me acordé entonces de una charla que nos dio mi amigo Manuel Alfonseca, muy conocido en el debate también, porque desarrolló una herramienta informática para comparar los textos del Nuevo Testamento y ver un poco a ver si se podía apoyar alguna de las teorías sobre autoría que hay en estos textos, ¿no? El programa no era de inteligencia artificial, se basaba en la clusterización, que son ideas de los años 60, transformaba el texto en bits, los textos. Pues el programa no sabía nada de literatura ni sabía nada de lenguaje, porque de hecho utilizó los textos originales en griego. Los transformó en bits y luego los comprime, utiliza compresores que organizan clústeres de datos, y esos clústeres de datos son comparados entre sí para encontrar similitudes entre los textos, ¿no? Estas similitudes se pueden deber a la misma autoría, se pueden deber al plagio, se pueden deber a discípulos que se parecen mucho o a que el tema sea similar, ¿no? Allí se trataba de ver pues, todas estas cosas que hemos discutido mucho sobre los evangelios, la autoría, las cartas de los discípulos, los hechos de los apóstoles, etc. Pero primero hizo una prueba de concepto. Para ello utilizó novelas inglesas del siglo XIX, pues Jane Austen, las hermanas Brontë, Thomas Eliot, también novelas de Dickens, puso también a Mary Shelley, la de Frankenstein, etc., ¿no? Y efectivamente el programa dio como resultado un grafo, ¿no? Es una especie de croquis en el cual pone en puntos, agrupa en puntos los que están más próximos entre sí, y cuanto más lejos aparezcan en esa imagen, pues más lejanas están entre sí las obras. Y efectivamente las 6 novelas de Jane Austen aparecían todas muy juntitas, las novelas de Emily Brontë también, las de su hermana aparecían también bastante próximas. 3 relatos cortos de Dickens que pues, le aparecieron muy juntitos y separados un poco de una novela larga que había puesto. Es decir, que la cosa parece que funcionaba, ¿no? Y teniendo esa prueba de concepto hecha, pues introdujo todos los textos del Nuevo Testamento. ¿Y qué vio? Pues evidentemente los 3 evangelios sinópticos, que como sabemos se piensa que proceden de una fuente original, la fuente Q. El más antiguo se supone que es el de San Marcos, muy relacionado con el San Mateo. Lucas es un poco distinto. Pues todo eso salía bastante bien, muy próximos entre sí, separados del Evangelio de San Juan, que como sabemos es un evangelio muy distinto y bastante posterior. Que las epístolas de San Pablo, que todo el mundo da por buenas porque son de San Pablo de verdad, Corintios, Gálatas y Romanos, las 2 de Corintios, Gálatas y Romanos, aparecían muy agrupadas, y después había una relación entre las distintas epístolas de San Pablo que formaban como una cadena muy larga. La última era la epístola a los hebreos, que todos los eruditos aseguran que no es de San Pablo, y en medio había otras, porque también existe la teoría de que hubo discípulos de San Pablo que escribieron cartas con su estilo, que utilizaron a lo mejor párrafos que habían sido escritos por él. Todo eso venía bastante bien. Se ve también una relación muy intensa entre Hechos de los Apóstoles y el autor del tercer evangelio, es decir, que San Lucas parece que efectivamente fue autor de los 2 libros. En cuanto a San Juan, hay relación entre el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis, pero no demasiada con las cartas, ¿no? Las 3 cartas de San Juan, 2 de ellas, 2 últimas, parecen claramente diferenciadas, relacionadas entre sí, pero de otro autor. Las 2 epístolas de San Pedro, muy separadas entre sí, los eruditos también piensan que son de autor distinto, y más o menos todo cuadraba con el pensamiento general, ¿no? Es decir, que puede ser una herramienta también para ayudar, ¿no? Como un elemento más en desentrañar un poco todo este mundo de la autoría de las Sagradas Escrituras, que interesa mucho a los eruditos, quizá no tanto al católico de a pie, pero a mí me parece una historia tremendamente interesante. Como siempre, si te gusta la ciencia, no dejes de ver estos vídeos, de difundirlos, de contárselos a tus amigos, poner tus comentarios y ver todo lo que pone el canal del debate, que es muy interesante.